Pero hay una cuestión de fondo que tiene que ver con esto que mencionamos de un giro, a ver, tal vez no lo quiso plantear como un giro diplomático, pero si fue un error muy grosero, porque hasta ahora lo que se viene planteando en la Argentina a nivel estratégico y diplomático es muy distinto. Para ayudarnos a resolver un poquito más estas cuestiones a nivel legal, está con nosotros Cintia Castro. Ella es abogada, de hecho es abogada de excombatientes y nos puede contar un poco sobre lo que viven ellos ahora y también un poco sobre este concepto, ¿no? De la autodeterminación de la que tanto estuvimos hablando durante esta tarde. Cintia, gracias por sumarte, ¿eh? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias por sumarte. Recién justo estábamos repasando algunas de las defensas que hicieron los ministros de Javier Milei, escuchábamos a Petri, escuchábamos a Patricia Bullrich, que ellos dicen, bueno, en realidad Javier Milei no quiso decir esto, no estamos hablando de la autodeterminación. ¿Qué mirada tenés vos de lo que fue el discurso de ayer de Javier Milei y esta famosa frase, ¿no? De que ojalá los malvinenses en algún momento quieran votar con los pies y ser argentinos. Bueno, yo he escuchado la defensa de los representantes del gobierno y la defensa que han realizado ha sido política. Claro. No ha sido ni legal ni en defensa de la soberanía, ha sido absolutamente política y Mm, estimo que no han estado previamente en conocimiento del discurso del presidente. mm, Es porque hay que salir a salvar ahora lo que se ha dicho. Eh, la soberanía territorial no tiene que ver con intereses partidarios, porque claro. involucra intereses permanentes de la nación y Malvinas es el reclamo sobre la soberanía territorial de las islas es un interés permanente de la nación y es transversal a todos los gobiernos, por lo tanto no puede existir ningún tipo de diferencia año a año con la postura que se tiene, porque además también está respaldada por la Constitución Nacional. Claro. Así que también corresponde a todos los argentinos, porque todos tenemos el deber constitucional y hemos sido llamados a eso, a defender la soberanía nacional. Esto implica el territorio. Argentina, sí. No, está bueno esto que decís de la Constitución, porque yo recién trataba de explicarlo, pero vos como abogada seguro lo puedes explicar mucho mejor, ¿no? Porque Petri en su defensa decía, no, bueno, pero la Constitución dice que se respeta el proyecto irrestricto de vida de cualquier persona. Yo lo que decía es que también la Constitución lo que respeta también de manera irrestricta es la soberanía sobre las Islas Malvinas, Islas Georgias y Sandwiches del Sur. Entonces digo, ¿hay colisión ahí de derechos o no? No, para nada. Una cosa son los derechos particulares y otra cosa son los derechos de la nación, los derechos Claro. individuales, ¿no? Es más, la Convención Constituyente del 94 dispuso una primera transitoria donde hablaba de que la nación argentina ratifica y actualmente, porque tengo que hablar en tiempo presente, ratifica la legítima imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas y la recuperación de los Mm, territorios. Lo ha dicho la Constitución. La Constitución no se claro, puede adaptar de acuerdo al discurso político, porque esto ha sido un claro. discurso político. Ratifica la soberanía argentina y al decir que los isleños nos tienen que elegir, sugiere que ellos tienen derecho a decidir sobre la soberanía, lo que contraviene el enfoque jurídico del Estado argentino y sostiene además que los isleños son una población eh, que ha sido implantada por una potencia ocupante y son sujetos de autodeterminación en ese discurso Claro. y que son válidos para este caso. También no solamente contraría la Constitución Nacional, sino también resoluciones de Naciones Unidas. Ah, Pero previamente a eso, quiero decir que
poner en debate la soberanía territorial, después hablamos si querés la parte jurídica, pero para Sí. que la gente entienda que poner en debate la soberanía territorial es absolutamente peligroso, porque Argentina Mm, siempre sostuvo que la cuestión de las Islas Malvinas es una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, y claro, considera nuestro país que los habitantes actuales han sido una población implantada claro, y no poseen derecho a la autodeterminación. Y esta posición, al basarse también en las resoluciones de Naciones Unidas, eh, estas Naciones Unidas instan a los países a negociar una solución pacífica. No claro. reconoce un derecho de autodeterminación para Mm, los isleños. Ese mm, principio de autodeterminación es lo que viene instando el Reino Unido para justificar su enclave colonial. Entonces, que claro. el presidente exprese, anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos, es gravísimo, porque Mm, estas declaraciones sugieren que de alguna forma una aceptación implícita del derecho de los habitantes de las islas a elegir cuál es su afiliación nacional, lo que se aparta de la postura tradicional argentina. claro. Entonces es un riesgo Ujú. reconocer este derecho, Y vos porque decías, y esto es importante, va en contra de todo lo que hay a nivel jurídico alrededor de esto, no solamente de lo que plantea nuestra Constitución Nacional, sino también de resoluciones de la ONU al respecto. sí, claro. Por ejemplo, la resolución 2065 reconoce la existencia de una disputa Claro, sobre la soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Y esto no aplica el principio de autodeterminación. Por eso, Naciones Unidas insta a las partes a negociar una solución pacífica, pero no tiene en cuenta los intereses, y nuevamente claro, repito, ¿cuál es el interés del mm, isleño? Se deja claro. aparte. Acá no es una cuestión de si quieren o no quieren, porque no es un zapato que tienen que elegir el Mm. color y el talle. Es la O sea, soberanía del territorio. obviamente una población implantada porque no es porque el territorio, y esto es lo que reclamamos como país, la soberanía es de Argentina. Pero además lo que vos decís es que es peligroso ceder incluso en la posibilidad de que esa población pueda llegar a decidir, porque cede también sobre nuestro reclamo, sobre ese derecho que Claro, estamos reclamando sobre ese territorio. definitivamente, porque decir que tienen que elegirnos traslada la soberanía al deseo de la población. Claro, Y esto es claro, justamente lo que el Unido pretende desde el año 1982, que fue la guerra, porque claro, es la forma de legitimar su ocupación. Entonces, aplicar la autodeterminación, que no es originaria ese pueblo, sino ha sido instalado después de que se expulsaron a las autoridades de la población argentina, es justamente justificar el enclave colonial. claro. Entonces, también Naciones Unidas en la resolución 1514, Mm, en su doctrina contra la descolonización, que es justamente las bases del principio de la autodeterminación, lo que está haciendo mi ley es tratando de aplicar algo que no se aplica automáticamente cuando hay un caso de ocupación claro. y desplazamiento de la población originaria. Entonces, está instando a una resolución de la doctrina de descolonización que no se aplica en nuestro caso, Mm, sobre la autodeterminación, digo. Entonces, en Malvinas se considera que la población británica fue implantada. Esto claro. implica que existe un enclave colonial. Mm, Cuando existe un enclave colonial, según la resolución 1514, no existe el principio de autodeterminación. claro, totalmente. ¿Eh? Está Porque clarísimo. existió un desalojo forzoso de la soberanía argentina. Entonces, si Mm, Argentina cambia el discurso oficial y reconoce un derecho a que se elija qué nacionalidad se va a tener, por ejemplo, el Reino Unido va a utilizar esas declaraciones como una prueba de reconocimiento implícito y va a decir lo que nosotros decíamos, hace 40 años era así. Entonces, se Jurídicamente puede las palabras invocar. de un presidente pueden usarse, por ejemplo, en la ONU, pueden usarse en alguno de estos reclamos diplomáticos. Es eso que se dijo ayer, lo puede usar tranquilamente el Reino Unido si quisiera como una prueba. Es que no es inconsecuencia lo que dice un presidente. El presidente a veces
mm, Y la verdad que esto hay que tomarlo con mucha seriedad porque no es una cuestión política, no podemos, aunque claro. uno diga esto no es una crítica en contra de la figura presidencial. Presidente que elija qué novia quiere tener o qué color de saco se va a poner todos los días, pero en materia de soberanía territorial Claro. no puede decidir de acuerdo a sus gustos personales. Mm, No es sin consecuencia lo que un presidente diga y afecta a más de 45 millones de personas sus dichos. claro. Entonces, sí, esto podría invocarse en foros internacionales. Mm, Sí, el Reino Unido, ¿por qué? Porque el Reino Unido lo ha dicho. Entonces, claro. si el Reino Unido lo ha dicho y no está suscripto, pero lo ha dicho y lo vienen sosteniendo, y ahora el presidente argentino también lo dice, por supuesto que se puede invocar los dichos que se vienen haciendo en foros internacionales. Entonces, la Mm, República Argentina ahí lo que estaríamos haciendo como país es redefiniendo nuestra política exterior en base a alguna formulación retórica casi inconsciente, diría, aunque en ese modernismo del discurso que consolida de alguna forma la disposición de la soberanía territorial, claro. una Mm, desposesión también del derecho constitucional, el derecho internacional que busca revertir esta situación. Entonces, lo que está mm, haciendo es sosteniendo el reclamo del Reino Unido y no el reclamo de Argentina. Y claro. ahora Mm, sí, el Poder Ejecutivo no tiene bajo ningún punto de vista competencia para reinterpretar los pilares de la soberanía o reinterpretar la Constitución. Hacer esto mm, implicaría, y esto, permítame decirlo, una desviación de poder absoluto, pone en riesgo grave una renuncia tácita al reclamo histórico más mm, legítimo. Deslegitima 192 años de reclamo, 649 muertos, sin mm, contar de los suicidios y los muertos han muerto por problemas de salud, que han vuelto, el reclamo todavía que se tiene en contra del Estado Nacional por la falta de reconocimiento de los miembros del TOAS, o sea, deslegitima absolutamente todo lo que sucedió y lo que viene sucediendo hace 192 años en relación a la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas. totalmente. Por otro lado, bueno, no sé si escuchaste el discurso de Victoria Villarruel, pero hablaba, ¿no? De otra mirada bastante distinta, más allá del hecho de que estuvieron en actos distintos, en lugares distintos, pero ella hablaba de un concepto de malvinización justamente y de que las potencias extranjeras dejen de saquear lo que es nuestro, ¿no? Y de que hay que cuidar lo que hay justamente en Malvinas. ¿Qué mirada tenés también, ¿no? A nivel jurídico sobre lo que se dijo desde este otro lado? En principio, que un gobierno tenga dos discursos distintos también es peligroso. Ya. Porque lo que muestra es un quiebre, porque estamos hablando de un discurso sobre una cuestión internacional y sobre un reclamo que hemos hecho a nivel internacional sobre Mm, nuestros derechos sobre la soberanía sobre las islas. claro, Entonces, sobre una política exterior de la que no debemos desviarnos y que no nos hemos desviado durante 192 años, no pueden existir dos discursos distintos y eso es grave. Y es mm, algo serio que debería atender urgentemente el gobierno, porque claro. muestra la falta de coherencia que existe en la gobernabilidad. Entonces, Mm, hay un atentado en contra de la gobernabilidad y eso demuestra la falta de autoridad que tiene el presidente sobre su propia gente. Entonces, hay fuerte. un debilitamiento dentro del gobierno, Mm, en principio. Y mm, después, lo que dijo Victoria Villarroel es lo mismo que viene diciendo Cristina, lo que ha dicho Néstor, lo que ha claro. dicho Alberto, o sea, es el Nada nuevo en el reclamo frente, sí. irrestricto, es Mm, el reclamo irrestricto sobre, especialmente sobre a ver, los gobiernos de justicialistas y kirchneristas y peronistas que han firmemente planteado la cuestión Malvinas y lo que representa, todo lo que desencadena la enclave colonial, que es el uso ilegítimo de los recursos naturales. mm, claro,
Totalmente. Vos sos abogada de excombatientes, ¿no? ¿Qué nos podés contar sobre la situación de los excombatientes hoy, ¿no? Porque en definitiva, ayer justamente a quienes queríamos reconocer también es a ellos, y mucho se habla sobre la situación en la que viven. Incluso también, digo, se viralizaron algunos videos de muchos, la mayoría están en edad jubilatoria y la están pasando mal. ¿Qué nos puedes contar sobre la realidad de los ex combatientes hoy? Bueno, yo soy abogada acompañante del reclamo de los miembros del TOAS, específicamente, que son los eh, miembros de las Fuerzas Armadas que no están siendo reconocidos, que desde 1982, fíjese que con Alfonsín se reconocieron a todos los que estuvieron destinados a la Guerra del Atlántico Sur. En ese proceso de malvinización, durante el periodo de Alfonsín, que eso también tenemos que hablar de historia, porque a veces he escuchado que se dice que la solicitud de que se restituya legalmente el reconocimiento y, bueno, la reivindicación del Estado Nacional a los miembros del TOAS en realidad es un capricho del TOAS para obtener beneficios económicos. Y es absolutamente Mm, falso eso, porque ellos tienen mm, un derecho ya adquirido, que lo han claro. adquirido desde el año 84 y que se los sacaron por ese proceso de desmalvinización que existió y con el atentado que también había existido de desestabilización que hubo durante el gobierno de Alfonsín por parte de las Fuerzas Armadas. Tenemos que Mm. recordar que fue fines del 87 que se alzaron los caras pintadas en contra de Mm. Alfonsín. En el 88 de enero, me está mandando mensajes, no lo puse en silencio, me está atormentando la cabeza, perdón. No se nota, porque En estás el- hablando bien. Me hace ting, ting. Desde enero del 87, del 88, que fue la segunda vez que se alzaron en contra de Alfonsín, hubieron Mm, como esta cuestión de analizar una especie, una suerte de acuerdo. Y en abril del 88, Alfonsín firma el decreto 509/88, donde deja y excluye a todos los que no estuvieron en suelo malvinense, que es una contradicción claro, en sí mismo, porque usted fíjese que en el ARA General Manuel Belgrano, lo que muere más de 300 héroes, que son los que se incluyen dentro de la nómina de los 649 fallecidos claro, en la guerra. No fue en suelo malvinense, fue en claro. el mar, y están incluidos. Está bien, Mm, están bien incluidos. Luego tenemos a todos aquellos que murieron en, en el litoral marítimo y desde Puerto Madryn hasta Ushuaia. mm, Se reconocen, sin embargo, por ejemplo, hay un diputado que en el 2022, en el Senado de la Nación, en un discurso que dio, saca a esos 17 héroes de la patria, que son 17, y dice que son 632 muertos y no 649, negando así en contra de lo que, bueno, claro. prácticamente un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Mm, Sigue siendo diputado. El ah, también es ex combatiente y veterano de guerra. mm, Entonces hay una negativa en contra de la función que ellos cumplieron en el continente americano, existiendo incursiones inglesas en la Patagonia, claro. porque Claro, no es que los una de ingleses las estaban más, solo en las islas. no, y también tenemos que entender que los recursos naturales no están solamente en las islas, todos Mm, quieren nuestra Patagonia Austral. mm, Y todos tuvieron también que sostener a quienes iban a las islas, a defenderlas y este, proteger el continente para que no. Otra vez me aparece esto que yo no sé. se te pusieron Chicos, los es fondos. una cosa espantosa. Fue sin querer, ya sabemos que no querés ponerlo a propósito, con este contexto lo aclaramos. Yo no sé cómo Eh, hacer para el cambien fondo, el programa para, no porque te siempre me preocupes, no te aparece eso. preocupes.
no te Bueno, pero preocupes. hemos tenido incursiones inglesas en el continente que han sido repelidas por nuestros miembros de las fuerzas y no son Claro, reconocidos. no son reconocidos. Entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, uno de los bajaron un helicóptero en el que iban 10 tripulantes. Uno de ellos era el coronel, eh, que en ese momento era director del Liceo Militar General Roca de Mm, Comodoro Rivadavia. mm, Los archivos del Liceo Militar dicen que fue una baja por fuego cruzado. Cuando mm, fueron a rescatarlos, a estos 10 tripulantes, no pudieron reconocerlos porque estaban cercenados en el mar. claro, ¿Cómo vamos a desconocer a estos héroes que protegieron la Patagonia Austral de que no sea invadida? Son claro. más de 9.000 personas, personas no, pues son más de 9.000 excombatientes y veteranos Mm, de guerra en todo el país que no son reconocidos por ese decreto, sin embargo, son reconocidos por una ley anterior. claro, Ellos ahora presentaron, que está en el Congreso Nacional, un proyecto de ley, sin embargo, para que nuevamente se les otorgue la veteranía. Ahora, esto fácilmente podrían reivindicar, en vez de estar reivindicando lo que dice el Reino Unido, que es una absoluta insensatez, lo que dice el mm, Reino Unido en favor de ellos con respecto a las Islas Malvinas, en vez de reivindicar ese discurso, podrían reivindicar realmente y sanear la deuda histórica que el Estado Nacional tiene con todos claro, los que estuvieron destinados al conflicto bélico del Atlántico Sur claro, y con sí, un sí, sí. decreto, voltear el decreto 509 y que no exista una ley al debate de un montón de personas que a veces no entienden nada en el Parlamento, que sea una Mm, decisión, esa sí es una decisión política, que debería ser también un apoyo que tenemos que darle todos, porque muchos volvieron, muchos se suicidaron, porque también sí, totalmente. estuvieron sujetos al mismo tratamiento por sus superiores. Hay un fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde indica que todos, o sea, que sin duda, la jueza federal dijo así, sin duda, estamos frente a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad por el tratamiento que tuvieron los jóvenes cuando estuvieron destinados Eso es a la guerra del tremendo. Atlántico Sur. Es Hay muchos de esos tremendo. fallos que todavía están a la espera incluso, ¿no? O se falló por sobre todos los casos, que lo que ocurrió ahí también fue un delito de lesa humanidad respecto al tratamiento que se le dio a todos los soldados. Bueno, la justicia, cuando uno presenta un caso judicial, falla sobre ese caso determinado y senta un Claro, precedente. Pero pero sienta precedente acá lo para que los demás. estamos, claro, pero acá estamos hablando de todos, porque en realidad lo que ha sucedido es una injusticia para todos. Claro, Entonces, pero sí, ha sido injusto por una decisión política. Entonces, que una sí, decisión sí, sí. política restituya justamente los derechos que ellos ya habían adquirido, Mm. que les Y afecta, porque cuando vos hablas con ellos, que estaría muy bueno que le hagas una nota, por ejemplo, a los miembros de concertación, todas, porque mm, cuando vos hablas con ellos no están buscando una reivindicación económica o un beneficio estatal. Se les ha quitado el honor de ser claro, excombatientes y veteranos de guerra. claro. Ellos, cada vez que se les pregunta, es, es como que tienen esta cosa, sí, fuimos, sí Mm. somos, y están en el limbo. En un limbo, claro. ¿Y por qué entendés que a todos aquellos que estuvieron eh, allí en el continente, pero en definitiva fueron trasladados allí por el ejército argentino, que muchos terminaron dando estas peleas que vos explicabas en el continente, también contra los ingleses, etcétera, todos los gobiernos que se fueron sucediendo desde entonces les negaron esta posibilidad? Bueno, el primer presidente en democracia que les dio un reconocimiento y puso a Malvinas como una cuestión de Estado fue Néstor Kirchner. Mm,
y les dio la pensión honorífica a excombatientes y veteranos de guerra. Porque a pesar de todo, sin contar a los miembros del TOAS, quienes sí continuaban con el reconocimiento, no tenían la pensión honorífica como excombatientes y veteranos de guerra. Mm, Entonces acá tenemos no solamente una cuestión política, sino también una decisión, la decisión de Estado en relación a los beneficios que ya tienen adquiridos, que no le podemos quitar lo que está adquirido por ley, claro, porque un decreto no puede bajar una ley, a lo sumo una ley te podrá modificar una ley posterior, una ley anterior para ser modificada. claro. Un decreto no, por eso es una decisión de política, para que rápidamente se pueda reivindicar Mm, los derechos de los miembros del TOAS. mm, O sea, claro. falta comprensión histórica para poder entender por qué este reclamo es legítimo. Claro. Falta Pero mucha digamos que hasta comprensión ahora fue histórica. una decisión política, digamos, que nunca nadie los reconoció. No más que Y eso. ha sido un avance muy grande a partir de lo que sucedió con Néstor Kirchner, pero posteriormente también tenemos que entender que muchos miembros de las Fuerzas Armadas del 76, que reafirmaron su postura para negarles con el alzamiento en contra del gobierno democrático de Mm, Alfonsín, al negarle la participación a ellos, decir, bueno, los excluimos, ustedes no forman parte y se terminó y no desclasificamos los archivos. claro. Porque acá hay algo también que tenemos que entender el doble discurso en materia de derechos humanos que tiene este gobierno. Mm, Desclasifican archivos de la dictadura cívico-militar o intentan desclasificar por un lado, pero no desclasifican lo que esa misma dictadura, porque en realidad siguió durando hacia los propios, mm, porque por algo la justicia ha fallado de que se actuó en materia de derechos humanos, ¿no? mm. O sea, decís que se va a Tuvieron, desclasificar una parte. no, claro, van a desclasificar lo de el gobierno de la dictadura para justificar que, entre comillas, fueron víctimas de delitos, por Mm, eso, una forma de justificar por qué la dictadura actuó como dictadura y mm, por qué el Estado terrorista actuó como terrorista y que no era tan terrorista porque del otro lado también tiraban bombas y prendían claro, fuego, cosa que es absolutamente falso esa forma de encarar el delito común contra el terrorismo de Estado. O sea, claro. tratan de Claro, claro. equiparar los delitos de personas privadas, ponele que se armaron en conjunto, bueno, lo que quieras, Sí, y que sí, por con el eso agravante de algo justificaban que los viene del Estado, desaparecidos. que tiene Claro, herramientas terrorismo de legales Estado. para juzgar a alguien a Tienen lo sumo. todo el peso de la fuerza Claro, estatal en contra de la exacto. ciudadanía. Pero Exacto. no hablamos de la dictadura que sufrieron los miembros, los que estuvieron formando parte, los conscriptos, bueno, los soldados, los miembros de las Fuerzas Armadas, que estuvieron sujetos también a esas fuerzas que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad y que esas mismas fuerzas les negaron posteriormente en un acuerdo para no desestabilizar el gobierno democrático de Alfonsín, dejarlos afuera Mm, de los beneficios, no solamente de los beneficios económicos, sino el beneficio más grande de haber servido a la patria, claro, de sí, que sí, quieren el el reconocimiento. beneficio del reconocimiento. Entonces eso es lo que buscan. Lo que pasa es que al haber adquirido un derecho, uno se lo puede sacar ese derecho con un decreto. Es como que Mm, hoy los pensionados, doy un ejemplo bastante burdo. La mujer que quedó viuda, le quitan el beneficio con un decreto de la pensión. Vos ya claro, adquiriste un derecho claro, por ley. No te lo pueden sacar con un decreto. A lo sumo será de debate parlamentario para ver hasta qué punto se puede modificar esa ley
Ah, y violando el principio de no regresión, ¿no? Que es un principio de el derecho, sí, del sí, sí, derecho sí. internacional también. Mm, totalmente. Clarísimo, y es interesante poder debatir también de estas cosas, ¿no? De estas cuestiones. Cintia, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por ayudarnos a entender un poco mejor la complejidad de estas cuestiones que son legales, jurídicas, pero que nos atraviesan a todos como argentinos. Bueno, gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo. Allí pasaba Cintia Castro, abogada, en este caso lo contaba ella, ¿no? Acompañante de parte de este grupo de excombatientes que estuvieron en el continente, que no son reconocidos como veteranos. Su análisis sobre lo que fue ayer el discurso de Javier Milei, el discurso también de Victoria Villarruel. Bueno, lo decía, y esto es interesante, ¿no?